Y vamos a ver un protocolo que hay. Acuérdense, antes era A, B, C, D, E. Ahorita vamos a agregar antes una X. Que es la X? Es de exsanguinante. Entonces es X de hemorragia exsanguinante. Primero atiendo las hemorragias exsanguinantes. Luego me voy a la A, que es apertura de vía aérea con control de cervicales. B, ventilación salvamento con oxigenoterapia. C, circulación y control de hemorragias. D, deterioro neurológico. Y E, exposición y evolución. Recuerden que los pacientes son dinámicos, van cambiando. X, A, B, C, D, E se corresponde a mi evaluación primaria. Mi evaluación primaria dijimos que es cualitativa. Mi evaluación secundaria es cuantitativa, o sea, toma de signos vitales. Yo inicio mi evaluación secundaria hasta que me dé tiempo, hasta que termine mi evaluación primaria. La prioridad es mi evaluación primaria porque yo voy detectando una patología y tratándola. Entonces detecto y trato. No voy a ver que tiene una hemorragia exsanguinante y voy a decir, espérame, ahorita regreso, déjame termino A, B, C, D, E. No. Encuentro hemorragia exsanguinante, la trato. Encuentro obstrucción de vía aérea, la trato. Encuentro alteración de B, de C, de D, la voy tratando conforme lo voy encontrando y voy a tratar y voy a iniciar por lo que está amenazando mi vida. Entonces, para la evaluación de la vía aérea, recordemos que nosotros tenemos una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La estructura que la delimita son las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe. Si está por arriba de la laringe, se considera una obstrucción de vía aérea superior, o sea, una obstrucción parcial. Si está por debajo de la laringe, se considera una obstrucción total o una obstrucción de vía aérea inferior. ¿Y esto por qué? Porque debajo de la laringe cambia el diámetro de mi vía aérea y cambia de un tejido blando que puede adaptarse o donde se puede mover un objeto a un tejido que acuérdense que empieza a tener cartílago. Para esto, mi vía aérea de conducción o mi sistema respiratorio, recuerden que inicia desde la nariz hasta mis alvéolos. Mi zona, yo te voy a tener espacios muertos anatómicos y espacios muertos fisiológicos que tocaremos en otro punto, pero lo importante aquí es que para que respire mi paciente a nivel de la célula, ojo, recuerden, diferencia entre ventilación y respiración. Ventilación solo es meter y sacar aire. Respiración es que este aire lleva oxígeno y CO2 y llegue hasta el nivel de mi célula, hasta el nivel de mi mitocondria, ¿sale? Entonces, respiración es a nivel celular, ventilación es puro sistema de conducción, meter y sacar aire. Y para que haya una respiración, yo necesito que mi alveolo, que sería el saquito que está hasta el final de mis pulmones, tenga una pared delgadita y esté en contacto con un capilar. Yo necesito que un alveolo tenga muchos capilares para poder hacer un buen intercambio. Entonces, necesito también eritrocitos. Perdón. Estos eritrocitos para que transporten el oxígeno hasta la célula, hasta la mitocondria, y entonces se puede hacer el intercambio gaseoso, lo que llamamos hematosis. Decíamos, todo esto se va perdiendo una porción del aire que ingresa hasta llegar a la mitocondria. Entonces, de este aire que ingresa, si yo estoy perdiendo volumen, necesito que el volumen que estoy metiendo en una adecuada ventilación, cuando yo meto volumen, necesito que sea el volumen adecuado para mi paciente. No es la misma cantidad de volumen que necesita un paciente pequeño a un paciente más grande, que tiene mayor masa, que necesita mayor volumen, ¿sale? Entonces, una vez aclarado esto, vamos a empezar con, bueno, X ya vimos que es la detección de una hemorragia exsanguinante, que es una hemorragia exsanguinante que perdamos gran cantidad de sangre, ¿sale? Después, A, apertura de la vía aérea y control de cervical. ¿Cómo lo voy a evaluar? Yo voy a evaluar mi apertura de vía aérea muy sencillo. Si es una persona que ya está hablando y hablando y hablando, pues es obvio que no tiene una obstrucción de vía aérea porque puede hablar, está consciente y está respirando. Lo veo desde que habla, ¿sale? Si no está respirando, si no está hablando, tengo que verificar cómo está la ventilación. Puedo ver si ojo, antes teníamos una mnemotecnia que era voz, ver, oír y sentir. Ahora ya no se hace voz solo para la respiración. Ahora la hago integral. Sí, veo y siento si el tórax se eleva. Veo y siento la respiración. Oigo si respira, pero no solo eso, también voy a agregar si escucho, algún ruido agregado. Voy a ver si tiene alguna hemorragia, voy a ver la integridad de mi paciente, su coloración, si tiene cianosis,
que es la coloración azulada en el centro a nivel central, o sea, por ejemplo, alrededor de la boca, que llamaríamos peribucal, pues quiere decir que su oxigenación, su vía aérea puede estar comprometida. Si yo veo a mi paciente que tiene la barbilla pegada y el cuello todo doblado, a lo mejor la vía aérea está obstruida por la misma posición. Si yo veo que mi paciente tiene un signo universal de ahogamiento, pues también va a ser, me está dando información. No solo es acercarme a ver si respira. ¿Sale? Ya estoy tomando en cuenta más elementos. Y para esto ustedes pueden hacer apertura de la vía aérea para la A. Con la pura A están haciendo manejo de vía aérea y su apertura que aprendieron en soporte. Para esto tienen una demotecnia más larga que vieron en soporte, que ya usa las técnicas manuales, las mecánicas, las transtraquiales y los supraglóticos. No me meto en eso, esa es parte de soporte, pero sí es importante que conozcamos estas técnicas desde la vista de semiología. ¿Cómo las voy a evaluar? En el caso de las técnicas de apertura de la vía aérea son cuatro manuales, mecánicas, transtraquiales y supraglóticos. En el caso de las manuales no solo son terapéuticas, también sirven para poder revisar a mi paciente. Entonces decíamos, aquí tenemos el movimiento frente-mentón, que al alinear los ejes de la vía aérea pueden permitir que pase el aire y ya con eso es suficiente. A lo mejor necesito una tracción mandibular, como es el caso de acá, que es distinto en un paciente que tiene, no sabemos si puede tener lesiones cervicales. Ojo aquí, esta de abajo no se hace, que es la combinación de tracción mandibular y levantamiento de mentón. Esto ya no se hace, ¿sale? Solo hacen o tracción mandibular o elevación frente mentón. Pero si ustedes sospechan de daño de cervicales, no hagan frente mentón, por favor, aunque solo vayan a verificar permeabilidad de vía aérea. Hagan tracción mandibular para que aseguremos un poco mejor cervicales y podemos ver si el paciente con esta alineación de los ejes respira o no. Igual puede tener algún dispositivo supraglótico, alguno mecánico como son las cánulas. Y pues, en el caso de las cánulas quiere decir que ya está comprometido un estado de conciencia. Quiere decir que ya hay algo que está obstruyendo mi vía aérea y ya tengo yo que pensar a lo mejor en que necesite un manejo más avanzado. En cuanto a la evaluación de la respiración, recordemos, ya vamos avanzando. Apertura de la vía aérea solo es ver que esté abierto. Ahora, en cuanto a B, es cómo está respirando. Aquí están los parámetros respiratorios por edad. En un paciente adulto va a ser de 12 a 20 en clínico. En trauma de 12 a 22. ¿Por qué? Porque como respuesta al trauma puede elevarse un poco más la respiración. Fíjense que mientras más pequeña sea la edad, por ejemplo en un recién nacido, mayor es el número de ventilaciones. Conforme mis pulmones van madurando y va madurando mi sistema respiratorio, disminuyen las ventilaciones. Entonces, la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20 en el paciente adulto. Y no solo voy a medir la frecuencia respiratoria, tengo que medir la profundidad, si es superficial o profunda, el esfuerzo, si es normal o laboriosa, el ritmo, si es regular o regular, si todas las respiraciones tardan lo mismo, si hay ruidos acompañantes, y la calidad, o sea, cómo se relaciona la frecuencia respiratoria con la frecuencia cardíaca. En sí tiene que haber una relación de una respiración por cada 4 de pulsos, ¿sale? Entonces, también hay que ver en cuanto a profundidad, va a decirme cuánto es el volumen que tiene. Un paciente va a manejar volumen tidal, que es lo que ustedes normalmente respiran. Ahorita no lo estaban pensando y meten y sacan aire. Eso se le llama volumen tidal o volumen corriente. De ahí, si ustedes meten más aire, o sea, inhalen, normal, exhalen. Inhalen, exhalen. Inhalen, congélense ahí y metan más aire. Ese aire extra que metieron es el volumen inspiratorio de reserva. ¿Sale? Ahora vamos a hacer otro. Inhalen, normal, exhalen, normal. Inhalen, normal, exhalen, normal. Exhalen, congélense y todavía soplen. Eso que soplaron se llama volumen expiratorio de reserva y todavía sus alvéolos tienen un poquito de aire. El aire que sacaron con una expiración forzada se le llama volumen expiratorio de reserva y el aire que queda en sus alvéolos es un volumen residual. Ahorita, ¿por qué les explico esto? Porque si yo estoy aquí, quiere decir que mi ventilación es adecuada, que no está siendo profunda. Pero si se agrega más, quiere decir que es profunda.
Cuando yo tengo una respiración profunda se le llama batipnea, ¿sale? Bati, profundo, pnea, respirar. Entonces, batipnea, respiración profunda. Y decíamos que necesitamos el aire que normalmente metemos y sacamos, le llamamos volumen corriente o volumen tidal. Un ejemplo de por qué es importante semiología es porque ustedes así pueden calcular el volumen minuto. ¿Esto cómo se calcula? Calculan primero el volumen tidal. ¿Cómo se calcula el volumen tidal? Con esta fórmula, el peso ideal en mujeres por 6, el peso ideal en hombres por 8 y lo multiplican por la frecuencia respiratoria. Si ustedes no saben sacar frecuencia respiratoria, no pueden calcular esto y entonces vamos a tener problemas cuando hagamos una vía avanzada y repongamos volumen, ¿sale? Perdón, una ventilación avanzada y repongamos volumen a lo mejor y le hacemos no solo una batipnea, o sea, no hace una respiración profunda, sino que metemos tanto volumen, presión excesiva y como que reventamos los pulmoncitos, ¿no? Esa lesión por exceso de volumen, por exceso de presión, le vamos a llamar barotrauma, o sea, baro, presión, trauma, lesión. Entonces, una lesión por exceso de presión en la vía aérea le llamamos barotrauma. Y vamos a estudiar patrones respiratorios. Imagínense que si nosotros contamos esto, tenemos 12. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a agregarle a todas 2 porque corté un poquito la imagen, ¿sale? Entonces, imaginen que contamos 12. Entonces, su frecuencia sería normal, entra dentro de parámetros normales. Veamos su ritmo. Se tardan aproximadamente lo mismo, es la misma distancia de aquí a aquí. De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, es exacta, es más o menos la misma. Entonces es una respiración regular. En cuanto a profundidad, esto es el ancho normal. Si ustedes lo ven más elevado, quiere decir que es profundo, ¿sale? Si lo ven más chiquito, quiere decir que es superficial. Entonces, una respiración regular con una frecuencia de 12 a 20 es una eupnea. Eu quiere decir normal. Pnea, respiración. Entonces, eupnea, esto sería una respiración normal, no trabajosa, rítmica, con adecuada frecuencia y calidad. Ahora vayamos a la de abajo. ¿Cuántas veces? Acuérdense que a todos les vamos a sumar 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y las 2, 5, 6, 7. Entonces, una frecuencia respiratoria de 7, que es regular, porque fíjense, la distancia entre cada uno es regular, que no tiene mayor profundidad, está del mismo tamaño que la de arriba. Entonces esto se llama bradipnea. Brady, lento. Pnea, respiración. Entonces bradipnea, una respiración lenta. ¿Qué es una respiración lenta? Que está por debajo del parámetro normal. En adultos, menor de 12 respiraciones. Ahora vamos con este debajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y las que le íbamos a sumar 22, 23, ¿sale? Entonces este tiene 23 respiraciones en un minuto, entonces está acelerada la respiración. Pero fíjense, sigue siendo regular, la distancia entre cada una es normal y no está más profunda. Lo único que está aumentando es la frecuencia respiratoria. Entonces una frecuencia respiratoria superior a los parámetros normales, en el adulto dijimos hasta 20, 22, dependiendo si es trauma clínico. Entonces esta alteración, el que esté elevada la frecuencia respiratoria, decíamos mayor de 20, se le llama taquipnea, o sea, respiración rápida. Taqui rápido, pnea, respiración. Taquipnea, respiración rápida. Ahora fijémonos en la de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿no? Entonces está taquipneica porque está elevada, pero aparte fíjense, la profundidad es mayor que las 3 que habíamos visto. Entonces aquí estamos juntando una taquipnea y una batipnea. Ojo, no confundir bradipnea con batipnea. Batipnea la vimos antes. Batipnea es una respiración profunda. Entonces, taquipnea más batipnea, hiperventilación. Fíjense en la diferencia entre taquipnea e hiperventilación. Taquipnea solo aumenta frecuencia respiratoria, pero no aumenta profundidad. Hiperventilación sigue siendo una respiración regular, se tarda más o menos lo mismo entre cada respiración. Tengo taquipnea, o sea, está aumentada la frecuencia respiratoria, pero también está aumentada la profundidad, o sea, es una taquipnea más una batipnea, me da una hiperventilación.
Ahora, fíjense, esta de acá abajo, no tengo ninguna respiración. Cuando yo tengo ausencia de respiración por al menos 10 segundos, se le llama apnea. Si dura menos de 10 segundos, no es apnea, chicos. ¿Sale? Entonces, si todos ustedes empiezan a aguantar su respiración al menos 10 segundos, apnea. ¿Sale? ¿Cuál es un dato de atrapamiento aéreo? Que empieza con una respiración un poco más profunda y cada vez se hace más irregular porque fíjense la distancia entre cada bolita es distinta y se va haciendo más superficial. Entonces esto se le llama atrapamiento aéreo. Tenemos otras respiraciones como es la de chain stock que fíjense empieza con una profundidad bajita. Va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Llega a su máximo y disminuye, disminuye, disminuye. Y tengo un periodo de apnea, o sea, un periodo en el que no respira por al menos 10 segundos y luego se repite otra vez. Bajita, bajita, aumenta, aumenta, llega al máximo y otra vez baja. A este tipo de respiración se le llama chain stock, ¿sale? Entonces respiro así como de... Sí, tengo este patrón que es chain stock. Es característico en una alteración, por ejemplo, TCE, ¿sale? A nivel craneal, hipertensión. Vámonos a la de abajo. Fíjense, este patrón es rápido. O sea, tengo taquipnea. Es profunda, o sea, tengo batipnea. O sea, ya tengo una hiperventilación. Pero aparte, fíjense que se agrega el trabajo, es trabajosa, usa músculos accesorios, empiezo a ver marcado el esternocleido mastoideo, se empieza a ver que jala las costillas, retracción intercostal, uso de músculos accesorios de la respiración. Entonces se le llama Kussmaul. Kussmaul es característica de los pacientes que sufren acidosis, por ejemplo, el paciente que tiene cetoacidosis diabética. El el paciente que ya está cayendo en un choque hipovolémico tipo hemorrágico y tiene acidosis, ¿sale? Fíjense en esta de abajo, Biot es aquel novio o novia payasa que hayan tenido. ¿Por qué? Hace lo que quiere, tiene periodos de apnea, esta sí es irregular, fíjense, el tiempo entre cada una de las respiraciones, al igual que la de Chainstock, estas son respiraciones que su ritmo es irregular, ¿sale? Todas las demás que hemos visto, su ritmo es más o menos regular. Entonces, Chainstock y Biot tienen un ritmo irregular. O sea, puedo tener respiraciones cada quien sabe cuánto, ¿sale? Entonces en Biot es la respiración que no entra en ninguno de los demás patrones. Voy a tener de distinta profundidad, voy a tener alteración del ritmo, puedo tener periodos de apnea, puedo tener muchas variaciones y es desorganizada, ¿sale? A esa se le llama respiración de Biot. Y tengo otra que es desorganizada que se llama respiración atáxica. La única diferencia es que en Biot no va a variar la profundidad y en la táxica sí, ¿sale? Esa es la única diferencia entre estas dos. Respiración de Biot, decíamos, son respiraciones irregulares, tienen periodos de apnea, es la payasa que hace lo que quiera, ¿sale? ¿En dónde la encontramos? En niños prematuros, o sea, niños que nacen antes del tiempo que sus pulmones estén maduros, antes del tiempo en el que tenía que nacer el bebé, en pacientes que tengan lesiones cerebrales que afecten el centro de respiración o en inflamación de las meninges que se llama meningitis, que acuérdense que las meninges son las que cubren el cerebro y tenemos dos madres y una araña. Tenemos desde el cerebro hacia afuera, tenemos dura madre, líquido cefalorraquídeo, aracnoides y pía madre, ¿sale? Entonces si se inflama aracnoides, pía madre o dura madre, se le llama meningitis y pueden tener respiración de Biot. Por favor, estudienlas, todos los patrones respiratorios, estudienlos. Va a venir al menos uno en el examen. Y ahora fíjense en esta paciente. Tiene una quemadura en tórax. No entra en el estrés. Si no puedo ver qué va a pasar con esta paciente, generalmente las quemaduras crean escaras, que son estas cicatrices. Entonces, las escaras impiden que se mueva el tórax, entonces van a alterar la respiración. ¿Qué tengo que hacer? Romper la escara con una hojita de bisturí, lo más estéril que puedo, marco rayitas para que se pueda extender y mover el tórax.
A eso se le llama escarectomía, o sea, rompo la escara. No llego hasta la piel, chicos, no vayan a, no son cirujanos. La única medida que sí pueden hacer es escarectomía. Si tienen manejo del dolor, hacen una escarectomía para que puedan mover el tórax el paciente, si no, no. Y fíjense esta otra, es una quemadura circular. Generalmente las quemaduras hacen que el tejido se inflame, entonces probablemente esta pequeña vaya a tener una obstrucción de vía aérea porque todo esto se inflame y haga chiquita mi tráquea. Entonces yo tengo que usar un dispositivo avanzado de vía aérea como un supraglótico o una intubación si se puede, ¿sale, chicos? Y fíjense, ¿qué otros pacientes tienen alteraciones de la respiración? Los pacientes que decimos que son PBH, aquellos que tienen crisis histéricas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que están asustados, ¿cómo empiezan a respirar? Y es un paciente que tú piensas que no tiene nada. También tenemos aquella paciente que se va a casar la hija con el muchacho que no le agrada y entra casualmente, se empieza a desmayar, ve borroso y empieza a respirar muy rápido, ¿no? Entonces, de que no tenía nada, ciertamente el que empieza a respirar tan rápido puede alterar su respiración. Si ustedes hacen el ejercicio de respirar rápido, háganlo sentados. Respiren rápido un largo tiempo y les va a doler la cabeza. ¿Eso por qué? Porque están sacando mucho CO2. Al sacar mucho CO2, el CO2 es ácido y el oxígeno es base. Entonces, si yo saco mucho CO2, me estoy quedando con puras bases o con puras álcalis en mi cuerpo. Estoy alterando mi pH y estoy entrando en una alcalosis respiratoria. Entonces, este paciente también puede ponerse mal y puede presentar una alcalosis respiratoria. Ustedes tendrían que poder regular el patrón respiratorio para que mejore. ¿Cómo más voy a evaluar el estado de la respiración? Pues checo la saturación de oxímetro. Acuérdense, esto ya sería la evaluación secundaria. Y la saturación normal de oxígeno depende de dónde estemos, depende si estamos en la montaña o a nivel del mar. Esto va a alterar el patrón respiratorio, entonces, la concentración de oxígeno. ¿Qué nos va a decir? La saturación de oxígeno nos dice de mi eritrocito que tiene sus hemoglobinas y la hemoglobina tiene 4 manitas de grupo hemo o de hierro para poder agarrar oxígeno. Entonces nos dice cuántas de esas manitas del oxígeno, cuántas de esas manitas del eritrocito, de la hemoglobina, del grupo hemo, del hierro, están llenas. Entonces, ¿qué pasa si dice 100%? Quiere decir que el oxígeno está súper lleno. ¿Qué quiere decir? ¿O cuánto es lo ideal? Lo ideal es que estemos arriba de 95%. Aquí en Ciudad de México podemos estar a 94%. Si ustedes se van a la montaña, puede estar arriba de 92%. Si ustedes se van a nivel del mar, tiene que estar más elevado. Entonces varía un poquito en ese. Ahorita para fines de examen vamos a dejarlo como que lo normal es 95% para arriba. O sea, estaría bien si tiene 95, 96, 97, 98, 99 o 100. Estaría mal si tiene por debajo de 95, o sea, 94, 93, 92, 91, etcétera, ¿sale? Y importante el oxímetro, ¿por qué les decimos que se guíen más por lo cualitativo, por la valoración primaria? Los oxímetros pueden fallar. Si tienen poquita pila, fallan. Si el paciente tiene esmalte, falla. Si el paciente está diaforético, o sea, está sudando, acuérdense, diaforesis es que está sudando. Puede ser que esa humedad o que el que esté en movimiento el dedo de mi paciente o el que tenga esmalte alteren o que mi oxímetro tenga poquita pila, va a alterar mi oxímetro y me va a dar una lectura falsa o no me va a marcar. Entonces, no confíen tanto de esto y confíen más de la clínica, pero sí usen las herramientas para complementar. Por ejemplo, si este paciente tuviera los deditos azules, se le llama acrocianosis. Acro quiere decir extremidad, cianosis azul. Entonces, si el paciente tiene acrocianosis y les marca un 98% de saturación, pues no confíen en su oxímetro, mejor confíen en la clínica, ¿sale? ¿Y qué otra? Hay otros pacientes en los que puede darnos una lectura falsa, son de los pacientes que están intoxicados por CO2. Un ejemplo, un paciente que entró, más bien que se quedó dentro durante un incendio en una casa, ¿qué pasaría? Pues sí, el oxímetro de pulso nos dice a través de una luz infrarroja qué tan llenos están los eritrocitos, pero no les dije que nos dijera qué tan llenos estuvieran de oxígeno. El eritrocito también se llena de CO2, entonces al llenarse de CO2 pues nos va a marcar una lectura elevada, nos puede marcar hasta el 100%, pero en realidad ese eritrocito esté lleno
de CO2 y no de oxígeno. Entonces mi paciente está muriendo, ahora se está llenando de ácido, entonces ahora tiene una acidosis respiratoria. Muy importante aquí, chicos. Paciente que esté intoxicado o que haya estado en un incendio, póngale oxígeno alto flujo. No es confiable el oxímetro, ¿sale? Y aquí les voy a agregar algo de cooperatividad positiva. Este es un eritrocito. Recuerden que el eritrocito es una célula que también se llama glóbulo rojo o hematía y vive 120 días. El eritrocito tiene hemoglobina y la hemoglobina tiene grupo hemo. El grupo hemo tiene hierro, al cual se van a unir las moléculas de oxígeno. Y ahorita que estábamos hablando del paciente, se pueden unir las moléculas de oxígeno o estas que tenemos aquí. Estas que tenemos aquí son de CO2 o también llamado dióxido de carbono, ¿sale? Ahorita que estábamos hablando del paciente que estaba en un incendio, fíjense, esto de la cooperatividad positiva es muy interesante porque el eritrocito, imaginen ustedes a un hombre que sea mujeriego e infiel o a una mujer que sea, no sé cómo se diga, hombre griega e infiel, que anda con muchos hombres, ¿no? Entonces, esa persona que visualizaron, que es el más mujeriego que conozcan, bautícenlo el día de hoy como eritrocito. Entonces, ¿qué pasa? La primera vez que se engaña a alguien, la pensamos mucho, ¿no? Entonces el eritrocito dice, ay no, ¿cómo voy a engañar al oxígeno? Llevo toda la vida con el oxígeno, yo necesito el oxígeno para poder vivir. No, pero es que este CO2 tiene muy buenas curvas. Ay, pues nada más lo engaño tantito. Y se tarda, ¿no? Entonces, un paciente se tarda en desaturar. Un paciente, si está por arriba del 95%, se tarda en caer al 90%. Pero una vez que cae, ¿qué pasa? ¡Ah! Me gustó. Y ya la siguiente vez no la piensa tanto, ¿no? Entonces suelta otro oxígeno y se va el CO2. Y se va fascinando más. Entonces ya no solo espera que llegue el CO2, ya el eritrocito está buscando CO2. Y ya las últimas partículas llegan casi solitas y en automático. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto se le llama cooperatividad positiva. ¿Qué quiere decir? Mientras más moléculas de CO2 tenga en la sangre, más fácil se adhiere la siguiente molécula de CO2 al eritrocito. Y esto va a hacer que mi paciente tenga menos oxígeno. Y va a caer en dos términos que tenemos, que es hipoxemia e hipoxia. Hipo bajo, xemia sangre, hipoxemia baja concentración de oxígeno en sangre, hipoxia, baja concentración de oxígeno en tejido. Son dos términos bien diferentes, ¿sale? Hipoxemia, baja concentración de oxígeno en sangre, hipoxia, baja concentración de oxígeno en la célula. Ambas, más bien una hipoxemia me lleva a una hipoxia, ¿sale? Y ambas me van a causar una alteración de mi respiración. Por eso es importante que lo traspolemos a los signos vitales. Entonces, un paciente se tarda mucho tiempo, bueno, se puede tardar más en desaturar del 95 hacia arriba. Más bien, si yo tengo 100, 99, 98, 97, 96, 95, se va a tardar en llegar al 90. Pero si mi paciente ya está en 90, ¿qué va a pasar? Mucho más rápido cae al 85. Y si ya está en 85, casi en automático, casi en segundos, va a caer al 80 y casi en cuestión de nada ya no está saturando a mi paciente. Entonces, si su paciente satura, cada vez que su paciente sature más bajo, va a desaturar más rápido. Entonces, su paciente que está con una desaturación más baja va a llegar más rápido a un paro respiratorio y se va a morir. Entonces, ustedes necesitan darle oxígeno, ¿sale? Entonces, si mi paciente ya está a una saturación por debajo del 85%, es muy fácil que se desature ese paciente. Pongan oxígeno a máximo flujo. Y fíjense que si está entre 85 y 90, probablemente desature todavía más. Entonces pongan un dispositivo de administración de oxígeno que brinde mayor al que necesitan. Por si lo necesitan subir, lo hagan de inmediato, ¿sale? Ahora vamos a ver cómo evaluamos la circulación. Les mencionaba, dentro de las X está la hemorragia exsanguinante. ¿Cuáles son las hemorragias exsanguinantes? Las que ponen en riesgo la vida, que es una gran cantidad de sangre. Y se caracterizan porque la mayoría son por arterias o por vasos grandes. También puedo tener una hemorragia exsanguinante por vena. Pero las que más me preocupan son las arterias, ¿sale? ¿Cómo yo distingo una de otra? La hemorragia arterial tiene un color rojo rutilante, rojo brilloso.
se va a este color, está dado porque transporta oxígeno, entonces el oxígeno le da este color rojo brilloso. Y acuérdense que las arterias tienen una capa de músculo liso, entonces las arterias se contraen. Como las arterias se contraen, sale a chorro la sangre y sale con pulso. La sangre venosa, como no tiene oxígeno, sale rojo vinoso, sale oscura y no tienen, la capa muscular que tienen las venas no es gruesa, tienen más tejido elástico, entonces las venas escurren, no salen a chorro como las arterias. Y la otro tipo de hemorragia es la capilar, que son pequeños puntitos, porque los capilares son vasitos muy chiquitos, ¿sale? Entonces ustedes tienen que evaluar desde que ven al paciente si tiene una hemorragia exsanguinante, si tiene una hemorragia arterial, si tiene una hemorragia venosa. Una hemorragia capilar no puede ser exsanguinante, ¿sale? Entonces, desde la vista ustedes ya saben si es arterial o si es venosa. Y decíamos, ¿cómo vamos a evaluar la perfusión? Desde el estado mental, si no está llegando sangre, si no llega sangre al cerebro, pues va a estar el estado mental alterado. Entonces, si el paciente tiene hemorragia y ya tiene una alteración del estado mental, está grave. Aparte, checando los pulsos. El pulso tiene que ser de calidad. Ahorita vamos a ver las características del pulso. No solo que esté presente, que tenga buena frecuencia, que tenga calidad, que sea suficientemente fuerte. La temperatura de la piel. Acuérdense que una de las funciones de la sangre es llevar calorcito al cuerpo. Entonces, si mi paciente está frío, quiere decir, o hipotérmico, quiere decir que este paciente no tiene buena perfusión. Entonces, por eso checo también temperatura dentro de mis signos vitales. Si mi paciente está hipotérmico, quiere decir que no tiene buena llegada de sangre, ¿sale? Entonces, importante para esto poder saber cuánto es la temperatura normal del cuerpo. Y para tomar la temperatura depende mucho de dónde lo tomemos. La más confiable es mientras más adentro del cuerpo esté, siendo así la temperatura más confiable la anal. Pero imagínense que le tomáramos temperatura anal a todos los pacientes, no, pues no, ¿verdad? Y la siguiente sería oral, por medio de la boca. Pero en el caso de la oral tendríamos que llevar tenemos mayor exposición a sustancias corporales. Es por eso que no se lleva a cabo. De ahí la más confiable es la axilar la óptica, que se lleva a través del oído, pero no con el infrarrojo, sino con el aparatito que se ingresa, con el termómetro que se ingresa. Y de ahí ya sería la axilar y hasta el último, la que estamos usando ahorita durante la pandemia, que es la infrarroja con la pistolita, ¿sale? Ese es menos confiable. Entonces, cada una tiene un rango distinto, depende con qué instrumento la tomen, el rango de normalidad. Si ustedes ahorita vamos a manejarlo a niveles de temperatura axilar, ¿sale? Entonces, fíjense, a temperatura axilar, lo normal es que mientras más pequeña sea la edad, tengan temperaturas más elevadas. O sea, un recién nacido puede tener temperaturas de 36.6 a 37.7, ¿sale? En un paciente adolescente o adulto vamos a encontrarlas de 36.2 a 37.2. Para fines de examen y que sea más sencillo, vamos a manejar lo normal de 36 a 37, ¿sale? Pero ustedes ya saben que es más elevada. Y dentro de esto vamos a manejar algunos otros parámetros. Vamos a manejar el término de febrícula, fiebre e hipertermia. Lo normal, dijimos, de 36 a 37.2, ¿sale? Para fines de examen podemos manejarlo como de 36 a 37.5 si quieren. Con eso todavía en el examen se las pongo como correcta, de 36 a 37.5 en el adulto. Febrícula quiere decir una fiebre débil. Voy a manejar febrícula. Perdón. De 37.5 a 38.3. Para fines de examen vamos a dejarla de 37.5 a 38.5. De 38.5
hasta 40 grados es fiebre. Ya después de 39,5 es una fiebre muy elevada porque ya no está dejando que se lleven a cabo las funciones de mi cuerpo. Ya está contrarrestando enzimas. Ya hay órganos que ya no pueden trabajar arriba de 39, ¿sale? Entonces fíjense, si está arriba de 39 ya no hay funciones adecuadas en el cuerpo. Ya no se bombea la sangre bien. Ya no se hace digestión bien. Ya el cerebro no está llevando a cabo sus funciones o transmitiendo bien. Y fíjense cuál es la temperatura incompatible ya con el cuerpo. Arriba de 41 grados centígrados se le considera hipertermia. La hipertermia es la temperatura a la que el cerebro deja de funcionar totalmente. ¿Sale? Entonces, hipertermia, temperatura a la que el cerebro deja de funcionar. Y la hipertermia se considera arriba de 41 grados centígrados. Eso anótenlo, por favor. Febrícula, temperatura en la que ya no funciona el cerebro. Y al ya no funcionar el cerebro, pues el paciente fallece. ¿Sale? Entonces esa fue hipertermia. Esto va a variar también con la edad. Acuérdense, los niños toleran temperaturas un poquito más altas. En los niños voy a considerar fiebre arriba de 38,5. Hablando de niños menores de 3 años, ¿vale? Y ahora vamos a otra función o cómo puedo dar cuenta de la perfusión. El paciente puede estar diaforético porque intentó compensar y más bien en un inicio que intenta compensar puede estar diaforético o húmedo. Sin embargo, ya que pierde mucha sangre, el paciente se pone la piel seca porque intenta retener el mayor cantidad de líquido. ¿Sale? Entonces, cuando yo estoy sudando se le llama diaforesis. Cuando el paciente deja de sudar y está seco se le llama anhidrosis. ¿Sale? Y otra es la coloración. Fíjense, este dedito que ya está negro está necrosado, o sea, ya tiene un chorro de tiempo que perdió el que llegara la sangre y ya se murieron todas las celulitas de aquí. Acuérdense que tenemos dos tipos de muerte, apoptosis, que es una muerte celular buena, es una muerte celular programada, y la necrosis, que este dedito todavía tenía mucha vida por delante y ya se murió. Entonces es una muerte mala, necrosis, muerte celular no programada. ¿Qué otra coloración? Les mencionaba acrocianosis. Fíjense en esta acrocianosis a diferencia de esta. Y este dedito morado. Por ejemplo, este dedito que está rojo se le dice rojo cereza. Esto no quiere decir que tenga mucha sangre. Está rojo cereza se asocia mucho con que hay presencia de CO2. Por ejemplo, en el paciente que tiene intoxicación por CO2 en los incendios. Estas de aquí sí son por ausencia de oxígeno. Este se parece más a una quemadura por frío. Si el paciente está sometido a muy bajas temperaturas, deja de correr la sangre. Si deja de correr la sangre, pues entonces no llega la sangre a los tejidos y tienen esta coloración. Mientras que la de este lado es en una acrocianosis temprana. Todavía está llegando sangre, pero no está llegando sangre adecuada en cantidad. Y fíjense en esta otra, la palidez de los tegumentos también es un dato de que no está llegando sangre. Ay, me falta otra. Y otra es el llenado capilar. Si ustedes presionan su dedito, de preferencia del lado de la uña, se nota más, presionen su uña, suéltenla y vean cuánto se tarda en regresar el color. Cuando presionen se pone blanquito, entonces suelten y cuenten, es cosa de nada que regrese el color, ¿no? Si se tarda más de 3 segundos en regresar el color en el paciente, quiere decir que hay un problema en la perfusión que se le llama llenado capilar, ¿sale? Entonces el llenado capilar debe ser menor a 2 segundos, menor o igual a 2 segundos, mayor o igual a 3, ya es patológico. Me hizo falta acá en temperatura, ya vimos cuando la temperatura está elevada. También vamos a ver lo contrario. Cuando está disminuida se le llama hipotermia. La hipotermia la vamos a dividir en hipotermia leve, moderada y grave. La hipotermia leve va a depender de si es un adulto o si es un pediátrico. Por ejemplo, si lo checamos en el ACLS, nos maneja una temperatura, una hipotermia leve menor de 36 grados. De 34 hasta 36 grados centígrados ya sería una hipotermia leve. Mientras que otras bibliografías nos lo marcan debajo de 35,6 hasta 33, ¿sale? Me parece.
eso sería una hipotermia leve. Entonces pueden encontrar que según la bibliografía varíe. Ustedes tomen en cuenta no solo el parámetro que les está dando el termómetro, sino también el resto de la clínica. La madre de la clínica es la madre de la semiología es la clínica, o sea, lo que yo observo, más que cualquier otro aparato, ¿sale? Una hipotermia moderada, según ACLS, es de 30 a 34 grados centígrados, mientras que por otras bibliografías la podemos encontrar hasta 28, ¿sale? Y una hipotermia grave o severa es menor de 28 grados centígrados según varias bibliografías, según ACLS menor de 30 grados centígrados. Yo les recomiendo que le hagan más caso a la de ACLS. ¿Por qué? Porque cada órgano tiene una temperatura que necesita para poder funcionar. A 30 grados de corporales, la temperatura de mis órganos ya está disminuida por debajo de su función en varios de ellos, por ejemplo, estómago, intestinos, riñones. El cerebro necesita una temperatura menor de 28 grados para dejar de funcionar. Entonces, si se fijan, las otras bibliografías te están diciendo que es grave cuando tienes menos de 28 grados centígrados, pero pues a esa temperatura ya no funciona el cerebro. Entonces ya no habría posibilidad de que esa persona siguiera con un funcionamiento cerebral. Entonces yo les recomiendo que usemos esta que les voy a decir, que es un poquito más adecuada a la ACLS, donde nos dice que leve de 34 a 36, moderada de 30 a 34 y grave o severa menor de 30. ¿Sale, chicos? Eso sería hipotermia. Ahora, en cuanto al pulso, acuérdense, hay que comparar al mismo tiempo, checamos pulso central y pulso periférico. O sea, el pulso central, recuerden que lo tomamos carotídeo o femoral, ¿sale? Y al mismo tiempo que con una manita estoy tocando mi pulso central, con la otra estoy checando mi pulso periférico. Tengo que checar que estén coordinados. Después en clínico van a ver algunos trastornos del corazón que solo los puedo detectar si checo los pulsos comparativos. Tienen que estar presentes en las 4 extremidades y estar concordando pulso central y periférico. ¿Sale? ¿Por qué? Porque puede haber algún compromiso, por ejemplo, una fractura, una lesión que esté comprometiendo una extremidad, pero no a nivel central. O puede ser que tenga una patología clínica donde la única forma de detectarla es qué tan irregular esté. El pulso le voy a medir la frecuencia. Ojo, es distinto frecuencia cardíaca, que es la que vimos que escuchamos con el estetoscopio, que el pulso, pero la frecuencia tiene que ser igual. Entonces, la frecuencia en el recién nacido es más elevada. En el recién nacido la encuentro de 120 hasta 170. En un paciente mayor de 10 años, en un adolescente va a ir de 70 a 110. En un adulto lo voy a marcar según la frecuencia de descarga del nodo sinusal. Entonces dijimos que el nodo sinusal late a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces vamos a dejar esa como la frecuencia de pulso o la frecuencia cardíaca ideal, ¿sale? De 60 a 100. Podemos ver que todavía puede aguantar un poco más, un poco menos, pero eso ya lo vamos a considerar alteración. Tengo que ver igual que sea regular o irregular. Puede ser, lo voy a hacer con sonidos dado que no me ven, que el pulso esté así. Eso sería un pulso regular. Ahora imagínense este. El pulso no es regular, no se tarda lo mismo entre cada uno de los latidos o cada uno de las pulsaciones. ¿Sale? Entonces ahí tendremos un ritmo irregular o regular. Y vamos a ver la fuerza. Ustedes pueden usar esta escala que es para atención prehospitalaria, que es envolvente, débil o fuerte. Envolvente, siento que envuelve todo mi dedo. Débil, medios, lo siento, pero me cuesta sentirlo. Y fuerte es como lo tienen normalmente. O pueden verse más profesionales y medir no solo la fuerza y también la amplitud. ¿Qué quiere decir esto? Lo clasifican del 0 al 4. De 0 quiere decir que no está el pulso o no es palpable. 1 está reducido, apenas es palpable. 2 es como ustedes lo tienen, espero que todos sean sanos, entonces sientan su pulso y ese es el pulso esperado. Tendría una amplitud de 2. Si está el pulso pero está aumentado, que lo sienten en su dedo,
un 3. Si no necesitan tocar el pulso y se ve que la arteria está saltando, entonces es un 4, que es un saltón o aneurismático, ¿sale? Entonces, la escala que ustedes prefieran, chicos, recuerden, este es más profesional, pero necesita un poquito más de memoria. Pueden ustedes imprimirla para cuando estén evaluando a sus pacientes, la tengan a la mano y así puedan entregar más profesionalmente a sus pacientes al siguiente nivel y se les da una atención más específica a su paciente y de mayor calidad, ¿sale? Entonces decidan ustedes si quieren ser paramédicos de excelencia, técnicos en emergencias médicas de excelencia y profesionales, o se quieren quedar en el montón, ¿sale? Esto es lo mínimo que yo les pido para el examen. Y después tenemos otra clasificación que es más no de una circulación normal, sino patológica. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo lo que normalmente llamamos moretón o chupetón, en realidad se debe de llamar equimosis, ¿sale? Entonces, ¿qué es la equimosis? Se da por una extravasación de la sangre de forma interna, que nos deja ahí almacenada la sangre y se está oxidando la sangre, ¿sale? Porque acuérdense que la sangre tiene hierro. Entonces se oxida y va dando distintas tonalidades. ¿Qué pasa? Muchas veces ustedes van a ver casos de pacientes que sufren maltrato y les dicen, no, pues es que ese moretón, ay, se lo acaba de hacer ahorita. O hay pacientes que se autolesionan y ustedes tienen que ver que todos los moretones coincidan con el tiempo que les está diciendo el paciente. Diría Doctor House, si alguno lo ven, los pacientes mienten, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ayudarnos de la ciencia para saber si ese paciente nos está dando datos verídicos o no. Entonces dentro de esto tenemos la coloración de los moretones que dijimos vamos a llamar equimosis y tenemos una mnemotecnia que es NAVA, NAVA de negro, azul, verde y amarillo. Negro, ¿por qué? Fíjense, cuando sufrimos un moretón al inicio se pone rojo en el primer día, del primero al tercer día se pone negro, del tercero al sexto día se pone azul o morado, del sexto al 12º día se pone verde. Verde oscuro, ¿eh? No verde como este verde que les puse la V. Verde más como este de acá. Después, del día 12 al día 21 se pone amarillo y después del día 21 se tiene que sanar al menos de que sea de gran extensión, ¿sale? Entonces, si ustedes ven moretón, equimosis que tengan esta edad, que tengan este color, pues ya saben que tiene distinto tiempo el que les está dando el paciente. Y si más se encuentran de distintas tonalidades, quiere decir que ha sufrido varios golpes ese paciente y probablemente estén ante un caso de violencia. Yo sé que ustedes, más que con sus pacientes, si lo ubican con sus novios, novias, les va a ser más fácil recordarlo. Entonces imagínense que llegue con un chupetón y no se lo hicieron ustedes. Tiene ahí una equimosis causada por el músculo orbicular de la boca, ¿sale? Entonces, fíjense, si les dicen, no, pues, quién sabe, es que me golpeé hace unos 3 días, pero ya está amarillo, les está mintiendo, ¿sale? Si está amarillo, quiere decir, al menos que sea muy, 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 muy pequeñito, quiere decir amarillo de 12 a 21 días. Le dicen, no, pues es que fui a jugar fútbol la semana pasada. Tendría que estar verde y está negro, no, ese se lo acaban de hacer, o está rojo, se lo hicieron hoy, ¿vale? Entonces ustedes pueden ubicar cuánto tiempo tiene una equimosis según el color de esta misma, ¿sale? Rojo en las primeras 24 horas, hasta de las 24 horas hasta el tercer día, negro, del tercer día al sexto día, azul o morado, del sexto al 12º día verde y del 12º al 21 amarillo. Les digo, esto puede variar según la extensión y la profundidad, pero se mantiene dentro de estos rangos. Ahora, lo siguiente es nuestro ABCDE. Ya vimos X, ya vimos A, ya vimos B, ya vimos C, semiológicamente hablando, de cómo lo analizamos. Ahora vamos a ver D. D dijimos que es deterioro neurológico. Entonces yo puedo verlo a través de una escala muy sencilla que hago al inicio, que se llama ABDI. ¿Qué quiere decir ABDI? Alerta verbal, dolor e inconsciente, ¿sale? Esta es la escala más light del estado de conciencia. Pero ustedes, como son profesionales, no nos vamos a quedar en ABDI y vamos a ver otra más avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero checamos bien ABDI. ABDI, alerta. O sea, si el paciente agarra y me está diciendo, ¡hey, tú, ayúdame!
o está pidiendo auxilio, lo que sea, o llegamos y nos habla, nos sigue con la mirada, ese es un paciente que esté alerta. Ahora, si no está alerta, yo le digo, oye, señor, ¿está bien? A un estímulo verbal reacciona, esa sería la B. No reacciona a un estímulo verbal, hago un estímulo táctil o un estímulo doloroso y reacciona, dolor, ¿sale? Si no reacciona a ningún tipo de estos, inconsciente. Esto sería ABDI. Ahora vamos a una escala más avanzada, que es la escala de como de Glasgow. Les pongo aquí una con letritas, con dibujitos y todo, para que se la aprendan. Ustedes pueden memorizarla así como está aquí, o les voy a enseñar a analizarla, porque más que la memoricen el qué dice cada cosa, quiero que la sepan interpretar con los pacientes. Entonces vamos a ver, les voy a enseñar la forma en la que yo me la aprendí. Vamos a ver que tenemos los números del 1 a 6. O sea que el puntaje máximo que puede tener uno de estos es 6. Vamos a tener 3 parámetros a evaluar, que es ocular, verbal y motor. ¿Sí? 3 parámetros a evaluar, ocular, verbal y motor. Y cada uno de estos tiene un puntaje distinto. Entonces, ocular va a valer 4, verbal va a valer 5 y motor va a valer 6 como máximo. Ahora, muy sencillo, la escala de ocular es la más sencilla del mundo porque es la mnemotecnia que acabamos de ver. ABDI, pero al revés, fíjense, A, B, D, I. ¿Qué quiere decir el 4? Que mi paciente está alerta. ¿Cómo dijimos que está alerta? Pues me sigue con la mirada cuando me aproximo, ¿no? Entonces eso es que ocular está alerta o tiene lo pueden encontrar en la imagen como espontáneo, una apertura ocular espontánea. O ustedes recuerden como que está alerta, se acercan y los sigue con la mirada, tiene los ojos abiertos, está intentando ver a su alrededor. 4. Si mueve los ojos, los aprieta, los mueve de un lado a otro o los abre cuando ustedes le hablan, eso es un 3. Si a ustedes le hablan y no responde y le hacen un estímulo doloroso o un estímulo táctil, ese es 2. No es necesario que los abran no es necesario que los siga con la mirada. Con que los apriete, con que se vea que los mueve, se le da un 2. Y si no tiene ninguna respuesta, que era lo que antes decíamos como I, 1, ¿sale? Entonces ya, súper fácil, se aprendieron que el primer parámetro que se evalúa en la escala de coma de Glasgow es ocular, y que ocular su máximo es 4 cuando está espontáneo y lo sigue con la mirada, y su mínimo es 1 cuando no hay respuesta, y que es ABDI al revés, ¿sale? Entonces ya se aprendieron ocular. Fíjense que cuando no hay respuesta de cada uno, cuando no hay respuesta en ocular, le damos un 1. Cuando no hay respuesta en verbal, le damos un 1. Aquí estoy poniendo la idea inconsciente que hace relación a la mnemotecnia ABDI de cuando no hay respuesta, ¿sale? Entonces, estímulo verbal, no hay respuesta, 1. Estímulo motor, no hay respuesta, 1, ¿sale? Entonces ya llenamos toda esta hilera. Y ahora vamos al contrario. Ocular, espontánea, decíamos nos seguía con la mirada, un 4. Igual lo mismo, verbal, espontáneo, 5. ¿Qué es un espontáneo en verbal? Ahorita como yo estoy hablando con ustedes y todo normal, todo bien, todo como si estuviéramos alerta, 5, ¿sale? Ahora el motor, que es un motor en 6, a lo mejor yo estoy moviendo los brazos pidiéndoles ayuda. Si yo me muevo espontáneamente, estoy moviendo mis músculos por mí sola, me agarro, me quito si me vas a poner una inyección, a lo mejor y me muevo o me desplazo a algún lado. Eso es un alerta o un espontáneo que sería en 6. En la mnemotecnia ustedes lo encuentran como que sigue indicaciones. Si ustedes le dicen a su paciente levanta el brazo y lo levanta, 6. ¿Sale? Ahora fíjense, vamos con la siguiente parte. Ya tenemos, fíjense, ya llevamos la mayoría de la escala de coma de Glasgow. Nada más nos faltan 7 cuadritos. Ya lo llevamos de gane. Fíjense que si lo máximo que puedo tener es 4 en ocular, 5 en verbal y 6 en motor, ¿cuánto es lo máximo que puedo tener en escala de coma de Glasgow? 15, ¿sí? 6 más 5 más 4, 15. Entonces, el valor máximo de escala de coma de Glasgow, 15. ¿Cuánto es lo mínimo en escala de coma de Glasgow que puedo tener? 3. ¿No puedo tener 2? No, no puedes. ¿No puedo tener 1? No, no se puede, porque lo mínimo que me dan es un 1 en cada parámetro. Entonces, si yo sumo 1 de ocular, que fue que no hubo respuesta, 1 en verbal, que fue que no hubo respuesta, y 1 en motor, que quiere decir que no hubo respuesta, lo mínimo que me da la escala de coma de Glasgow es 3. ¿Sale? No puede tener un paciente 0 de Glasgow, 2 de Glasgow o 1 de Glasgow. Lo mínimo que tiene es 3. Entonces, máximo en escala de coma de Glasgow, 15. Mínimo, 3. Y
vamos a ver los parámetros que nos faltan. Entonces vamos a verbal. ¿Qué pasa ahorita si yo les digo a ustedes? A ver, explícame matriz de Hanson. ¿Qué van a hacer ustedes? Voltean a un lado, voltean al otro, intentan pensar, ponen cara de pánico y están confundidos, ¿no? Entonces, ¿cómo me van a contestar? Matriz de Hanson. ¿Eso qué quiere decir? Que están confundidos. Así contesta el paciente con 4, ¿sale? Entonces, 4 es un paciente que está confundido. Tú le preguntas, hola, buenas tardes, ¿qué te pasó? Creo que choqué. Sí, te contesta. Te está diciendo algo coherente, pero está confundido. ¿Qué día es hoy? Martes. No, espera. Creo que es domingo. Sí, si el paciente está confundido, le das un 4. Si todo bien, todo normal, ahorita como yo les estoy hablando, 5. Si está confundido, como ustedes cuando les pregunto algo, 4, ¿sale? Ahora, ¿qué sigue? 3 y 2 son las que nos faltan. ¿Qué pasa? Que lo que yo le pregunto no concuerda con lo que me dice. ¿Qué día es hoy? Oso polar. ¿Qué te pasó? Playa. ¿Sí? No tiene sentido lo que me está contestando, le doy un 3. Diferente a que, ¿qué te pasó? Sonidos que no les entiendo, sonidos incomprensibles, un 2. Y de nuevo, si no hay respuesta, 1, ¿sale? Entonces ya llevamos la mayoría, chicos, ¿sale? 5 está hablando con toda la normalidad, está hablando espontáneamente. 4 está hablando, pero está confundido. 3 no me está contestando lo que yo le digo, entonces no concuerda, es incongruente el paciente. ¿Sí? ¿Qué día es hoy? Oso polar. Un 3. Y si yo no entiendo lo que me está diciendo, un 2. 1, no hay respuesta. Ahora vamos a motor. Motor, si es espontánea, si yo le digo mueve el brazo y lo mueve, si él está moviendo los brazos desde que yo llego para que le dé auxilio, si él agarra y me toma de la mano, etcétera, 6. ¿Sí? Y vamos a ir en el de motor al revés. Acuérdense, 1 es si no hay respuesta. Entonces, tengo 2 posiciones. ¿Cómo se pueden memorizar estas posiciones? Primero, posición ya lleva mediocito. O sea, ¿qué hacen? Se estiran todos con el pecho y la cabeza viendo hacia arriba. Entonces, extensión anormal. Voy a poner la imagen. Esta de aquí es una extensión anormal. Fíjense, se está estirando, ¿no? Entonces posición ya lleva mediocito. Pero ¿qué pasa? Yo no le voy a llamar posición ya lleva mediocito. Ahorita le vamos a poner nombre. Solo acuérdense ahorita que un 2 es posición ya lleva mediocito. Y un 3 es como si yo no me quiero ir. Empiezo a rezar, no, por favor, Dios, no me lleves, ¿no? Entonces esa posición es una flexión anormal. No, por favor, todavía no me quiero ir. ¿Sí? Entonces ahorita recuérdenlas así. 2 puntos y tiene esta posición de acá arriba que es una extensión anormal. Posición ya lleva mediocito. 3, una flexión anormal, como si estoy rezando y rogando por mi vida que no me lleven. Entonces, ahora vamos a analizar algo, chicos. Si ustedes le dicen a alguien que no sabe nada de medicina, ¿qué suena peor, decorticación o descerebración? Escuchan cerebro y se espantan, ¿no? Entonces dicen, no, suena peor descerebración. Entonces, el 2 va a equivaler a una descerebración porque es más grave. Y el 3 a una decorticación que no suena tan grave. Entonces, ahora, esta postura de posición ya lleva mediocito, que equivale a un 2, se llama descerebración. Y esta posición, que es una flexión anormal, que es posición de no me quiero ir, que estoy rogando por mi vida, esta posición se llama decorticación, ¿sale? Por favor, estúdienlas. Siguiente. Ya nada más me faltan 2 cuadritos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que yo les pregunte dónde te duele, me lo señales y ya yo no te agarre? ¿O que me digas te pregunte dónde te duele? No me digas y yo te agarre y retiras entonces, ¿no? Porque si te está doliendo, por ejemplo, si te estás quemando con una vela y te duele, pues no dejas ahí la mano, lo retiras, lo quitas. Entonces, 5 puntos, localiza el dolor. 4 puntos, retira al dolor. Yo prefiero que tú primero me preguntes dónde me duele y después toques, ¿no? A que me toques donde me duele y me estés agarrando. Entonces yo prefiero el 5 a un 4 de calificación. Entonces el 5 quiere decir
que localizo el dolor y el 4 quiere decir que retiro al estímulo doloroso, ¿sale? Entonces, ya contamos toda nuestra escala de Glasgow. Nada más tienen que aprender a emplearla en su paciente. Entonces, repito. 4 de ocular, que me sigue con la mirada, que está alerta o que es espontánea. 3 de ocular, que reacciona a un estímulo verbal. 2 de verbal, que reacciona a un estímulo doloroso. 1 de ocular. Todos estos fueron de oculares, perdón, que está abriendo los ojos, me sigue con la mirada, dijimos está alerta, un 4. Si reacciona a un estímulo verbal, abriendo los ojos o apretándolos, haciendo parpadeando, quiere decir un 3. Si reacciona ante un estímulo doloroso en apretar los ojos, moverlos, voltearme a ver, 2. Si no reacciona con los ojos, 1. Ahora en verbal, si está hablando bien, todo normal, está hablando coherente, tiene plática fluida, le pregunto algo y me contesta, 5. Si me contesta pero está medio confundido, sí, me llamo Viene creo. Entonces 4, ¿sale? Si no concuerda lo que le estoy preguntando con lo que me está diciendo, o sea, está incongruente, 3. Si no le entiendo lo que me dice, 2. Y si no responde, 1. Ahora vámonos al motor. Motor. Se mueve espontáneamente, sigue órdenes sencillas, 6. Localiza dónde le duele, pero no lo puede mover, 5. Localiza dónde le duele sin que yo le toque, 5. 4. 5 si localiza el dolor, ¿sale? Después lo que sigue, si yo necesito tocar y al tocar él retira porque le duele, ese es un 4. 3, decorticación. Decorticación, dijimos, para la hematecnia es, yo le estoy regando a Dios que no me lleve, entonces me cubro. Entonces tengo una flexión anormal. 2, descerebración, posición ya lleva mediocito, que es extensión anormal. Esto es evolutivo, entonces cuando yo termino de checar X, A, B, C, D, E, paso a mi evaluación secundaria que es cuantitativa y vuelvo a regresar a mi evaluación primaria, vuelvo a checar X, A, B, C, D, E, porque mi paciente va evolucionando, ¿sale? Igual como componentes de la exploración tenemos estos 4, que es inspección, palpación, percusión, auscultación. Importante, primero inicio con inspección, ¿qué es lo que veo de mi paciente? Todos los datos que yo puedo obtener al verlo. Después, aquí hay una variante, depende. La único lugar donde cambia el orden es en abdomen. En abdomen, después de la inspección, hago auscultación, porque al palpar y al percutir voy a alterar los ruidos del intestino, ¿sale? Entonces, único lugar en el que cambia este orden es en abdomen, donde voy a hacer inspección, luego auscultación, palpación y percusión. En el resto, este es el orden de exploración: inspección, palpación, percusión y auscultación. Y fíjense que la herramienta más importante de un técnico de emergencias médicas es su cerebro y después sus sentidos, sus manos, sus ojos, sus oídos. Entonces, importante, yo tengo que obtener la mayor cantidad de datos que pueda desde que lo veo o desde que lo escucho. Y ahora, si yo agrego la palpación, fíjense que mi mano es una instrumento muy útil, pero cada porción de mi mano sirve para algo distinto. Si yo agarro desde aquí, desde la puntita de mi dedo chiquito hasta la base de mi mano, esta parte de mi mano sirve para sentir vibración. Entonces con esta voy a sentir, por ejemplo, el frémito vocal. Voy a sentir si vibra algo, si cuando habla se siente en el tórax. A la voz que se siente. Ustedes hablen y coloquen esta parte de su mano pegada a su tórax. Entonces van a sentir como que vibra. Eso que vibra se le llama frémito vocal. Entonces, con esta parte se sienten vibraciones. Con la palma se siente posición, textura, tamaño, líquido, crepitación y forma. Y con la parte de atrás, cuando sus mamás le checaban la temperatura de chiquitos, ¿con qué lo hacían? Con el dorso de la mano, ¿no? Entonces, esa parte de atrás tiene mayor terminaciones de Krauss y de Ruffini. Las terminaciones de Krauss y de Ruffini son terminaciones o receptores del calor y del frío. Krauss del frío y Ruffini del calor. Entonces, con el dorso de mi mano puedo checar temperatura. Inspección, ¿qué es lo que ven? Si ustedes
Piensen cómo me describirían a esta persona. Sí, lo que ven. Puede decir que es un chico joven, que está fuera de una casa o un departamento con el número 6, que tiene rosas, que usa una cadena, que no tiene que no tiene playera o camisa, que tiene ojos de color, que tiene cabello café, que tiene cejas pobladas, que no tiene camiseta, que tiene abdomen marcado, que se marcan las crestas ilíacas, el recto abdominal, los pectorales, etcétera. Todo lo que ven es inspección, no inventar más cosas, ¿sale? Lo que ven. Eso es inspección. Por ejemplo, acá, que noto que tiene manchas mi paciente, que tiene alteraciones de la coloración, que al parecer tienen relieve, que no tiene camiseta tampoco. No alcanzo a percibirlo todo, pero puedo ver que su coloración era más apiñonada que la de las manchitas, ¿no? Alcanzo a ver que tiene lesiones que abarcan la boca. Entonces todo esto son datos importantes que yo puedo ver en la inspección, como la ictericia, que es el color amarillo de la piel, o la cianosis, que es el color azul, ¿sale? Y ahora vamos con cómo voy a auscultar pulmones. Ya lo habíamos hecho en práctica, acuérdense que se hace comparativo, no se vale hacer 1, 2, 3 y 4, tiene que ser 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Repito, 1, 1, o sea, ápice, ápice, medio, medio, base, base y la última, los extremos de la base, ¿sale? Se checan 8 puntos ideales, sobre todo en paciente clínico, si no al menos hagan 6. Ustedes en el primer nivel hacían una exploración en Z. Ustedes ya no van a hacer exploración en Z porque ya subieron de nivel, ya van a hacer al menos 6, ápice, medio y base. Y si no, si es un paciente clínico, hacen los 4. ¿Cómo van a saber dónde colocar el estetoscopio? Acuérdense, checo dónde está mi columna y checo dónde está mi clavícula. En el espacio entre los dos es donde coloco mi estetoscopio. Si lo ponen sobre la clavícula, no va a funcionar, no va a escucharse porque el hueso no va a transmitir bien el sonido. Y decíamos que es como una gallina. El sonido se transmite mejor, las gallinas pueden caminar, entonces se transmite mejor por los sólidos. Las gallinas pueden flotar, entonces se transmiten más o menos por el agua, pero las gallinas no vuelan, entonces por el aire no se transmite el sonido. Entonces recuerden, si hay aire escucho menos, si hay agua empiezo a escuchar más y si hay sólido empiezo a escuchar todavía más. Entonces para checar qué es lo que voy a checar que se escuche, lo que voy a checar es la voz de mi paciente, le voy a pedir que diga ferrocarril o que diga uno, pero así extendido. Si dice uno, no sirve, tiene que decir uno. Muchas veces no entienden los pacientes cómo decir uno, entonces yo les recomiendo que digan ferrocarril. Una de sus compañeras me comentaba que si podían decir 33. Los libros de semiología francesa, más bien los libros de semiología surgieron en Francia. Entonces en francés 33 se pronuncia oa, oa, lo cual te hace una voz gutural y por eso funciona en Francia, pero en español 33 no te causa tantas vibraciones vocales, por eso lo ideal es decir ferrocarril, que sí te causa esas vibraciones para que nosotros podamos revisar bien nuestros pulmoncitos. Del mismo modo, cuando esté hablando, colocamos la parte que señalamos que es para vibración y podemos checar lo que se llama frémito vocal. Al igual puedo checar si se mueve bien mi tórax de adelante hacia atrás, que se llama amplexión, o de un lado al otro, que se llama amplexación. ¿Y por qué es importante que chequemos lo de la voz? Porque puede tener alteraciones, por ejemplo, la broncofonía, que quiere decir que yo escucho mejor la voz de lo que debería de escuchar. Eso quiere decir que a lo mejor en lugar de tener aire en los pulmones, tiene líquido o tiene sólido. Un ejemplo de líquido que tiene un hemotórax, tiene sangre. Si tiene un sólido, un ejemplo que tiene COVID y ya hizo fibrosis. Escuchen hablar a un paciente que tiene COVID y van a escuchar que tiene broncofonía, se le entiende más las palabras. O puede ser que tiene un tumor en el pulmón, algo que está sólido en el pulmón, ¿sale? El otro que es pectoriloquia afónica. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente está respirando se escucha a lo lejos, un susurro audible. La egofonía quiere decir que aumenta la intensidad de la voz y va a cambiar la E por la A. Entonces al decir ferrocarril va a decir ferrocarril, ¿sale? Cambia la E por la A. Y también hay que tomar en cuenta datos importantes de información como son hemoptisis, o sea que tenga tos con sangre. La tos en sí
que tenga expectoración o que tenga ruidos agregados. Les mandé un videito de ruidos agregados para que los pudieran estudiar. Aquí tenemos la clasificación, tenemos un chorro, no tienen que aprenderse todos, pero preferentemente, si ustedes se los aprenden, pueden identificar dónde está el problema. Por ejemplo, si está en vía aérea superior, tiene estridor. Si tiene sibilancias, en vía aérea inferior. Y así sucesivamente, y pueden saber qué patologías tiene. Entonces les dejé este cuadrito para quien guste profundizar en el tema. Lo más importante es que acostumbren su oído a identificarlos. ¿Sale, chicos? Entonces espero que les haya servido el repaso, échenle ganas y espero muchos 10 en sus exámenes. Éxito, chicos.